Muy bien, jóvenes, buenos días. Vamos a empezar nuestra clase de esta semana y les recuerdo que deben de tener encendida su cámara, por favor, para que los pueda visualizar. Bueno, vamos a iniciar entonces el día de hoy. Nos corresponde el tema de la ley de Ohm, ¿sí? Siempre en la línea que venimos trabajando de energía eléctrica, corriente eléctrica, ¿verdad? Las cargas, etcétera, resistividad, ley de Coulomb, toda esa línea que venimos viendo durante esta unidad. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es la ley de Ohm. Vamos a iniciar con una pequeña introducción. Obviamente debemos de saber quién propuso o quién es la persona que propuso la ley de Ohm, así como Isaac Newton propuso las leyes de Newton, ¿verdad? Que nosotros conocemos, que son 3. La ley de Ohm también hubo algo, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue? El físico alemán George Simon Ohm, ¿sí? George Simon Ohm encontró que para muchos conductores, especialmente los metales, recuerden que los metales son los materiales que principalmente son buenos conductores de la electricidad, el cobre, el oro, plata, etc. Entonces él dijo que la intensidad de corriente, y recuerden que eso lo manejamos la semana pasada como intensidad de corriente, que fluye a través de ellos es directamente proporcional a la diferencia de potencial o voltaje. Es decir, que voltaje dividido I, que es corriente eléctrica, va a ser constante. Es decir, que no va a cambiar, ¿no? Siempre va a ser la misma. Entonces, ¿quién dijo eso? El físico alemán George Simon Ohm. Pongan mucha atención porque al final les voy a hacer algunas preguntas porque esta semana no coloqué prueba corta, sino que la vamos a realizar con preguntas orales al final de la clase. Así que tampoco se vayan a salir a media clase. Bueno, entonces dice, la constante de proporcionalidad se denomina resistencia eléctrica R. Entonces a esa constante se le llama resistencia eléctrica R, que corresponde a la medida de posición que presenta un elemento del circuito con respecto al flujo de corriente. Esta relación le permitió concluir que el conductor existe una proporcionalidad directa entre la diferencia de potencial y la intensidad de corriente que lo recorre. Dicha conclusión se conoce como ley de Ohm, la cual se expresa como voltaje dividido corriente eléctrica igual a resistencia. O bien, voltaje igual a corriente eléctrica por resistencia. Que es lo que, dependiendo qué es lo que nosotros queramos encontrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ley de Ohm? Por si nos preguntaran, en algún caso, es la relación que permitió concluir que en un conductor existe una proporcionalidad directa entre el potencial y la intensidad de corriente, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la pequeña introducción a la ley de Ohm. Ahora, ¿qué relación va a existir entre el voltaje y la corriente? Leamos el primer párrafo, Rodrigo, por favor. Relación entre voltaje y la corriente. En los eléctricos se utilizan conductores para unir al resto de los elementos del circuito. Estos generalmente tienen una resistencia despreciable. Solamente las llamadas resistencias eléctricas o resistores tienen un valor significativo de esta magnitud. Se introducen en los circuitos para limitar la corriente, el consumo o para fijar el valor de la tensión. En aparatos como planchas y calentadores de agua se emplea para producir calor. Muy bien, gracias, Rodrigo. Entonces las resistencias pues son colocadas en un circuito. Recuerden que hemos venido viendo los circuitos. Más adelante lo vamos a recordar, pero recuerden que
hay circuitos en serie y circuitos en paralelo, ¿verdad? Vimos la semana pasada, ¿verdad? Que las resistencias, hay algunas resistencias que nosotros comúnmente conocemos, como por ejemplo, en las planchas, dentro de las planchas hay resistencias, ¿verdad? Que son las que generan calor. Dentro de las bombillas también existen las resistencias. Si ustedes explotan una bombilla, lo vendrán a ver, ¿verdad? Pero hablando simbólicamente, una resistencia es representada en un circuito de esta manera. Ese va a ser el símbolo de la resistencia eléctrica en un circuito, en un diagrama, ¿verdad? Bueno, y como dice acá, algunas son únicamente puestas para conectar un punto a otro. Sin embargo, hay algunas que sí dan un valor significativo, es decir, que sí tienen una carga, ¿verdad? Sí tienen un voltaje, por decirlo así. Bien. Bueno, entonces, las resistencias o resistores que se emplean en los circuitos tienen tres características. Por favor, Brenda, le damos la número 1. Valor nominal lo indica el fabricante, es diferente del valor real de la resistencia eléctrica del material, pues en él influyen diferentes factores como la temperatura y los procesos de fabricación. Se expresa en ohmios. Bien, gracias. Entonces, vemos acá que el valor nominal es lo que el fabricante nos dice que tiene y se representa en ohmios. Es como las memorias de USB. No sé si alguien ha visto que nos dicen es una memoria de 2 gigas, pero cuando la conectamos realmente no tiene esas 2 gigas, ¿verdad? Sino que tiene menos por diferentes circunstancias. Entonces, en las resistencias o resistores pasa algo muy similar. Nos pueden decir esta resistencia es de 8 ohmios, de 1000 ohmios, 2000 ohmios, pero cuando la medimos con un voltímetro, recordemos que los voltímetros hace 8 días dijimos que son los aparatos para medir voltajes y energía eléctrica, que son los que nosotros comúnmente conocemos como los tester, ¿verdad? Que son unos cuadritos con 2 puntas, una positiva y una negativa, para poder medir, ¿verdad? Entonces, el valor nominal es el que nos dice el fabricante cuántos ohmios tiene, aunque no sean reales, es decir, va a ser muy diferente el valor nominal al valor real. Entonces veamos la característica número 2. Por favor, José Daniel. Tolerancia indica la exactitud del valor nominal en porcentaje. De esta forma, si se suma el resultado de aplicar el porcentaje al valor nominal, se obtiene un valor límite. Muy bien, gracias. Entonces, la tolerancia quiere decir que es el porcentaje como el margen de error, ¿sí? Que trae una resistencia para poder encontrar su valor límite, ¿verdad? En ocasiones, pues son porcentajes altos o muy pequeños dependiendo de su simbología. Entonces llevamos 2 características de las resistencias o resistores. La primera, el valor nominal, y ahora la tolerancia. ¿Verdad? Veamos la número 3, que es potencia nominal. Por favor, Jordi. Potencia nominal es el valor de la potencia disipada por el resistor en condiciones normales de presión y temperatura. Se expresa en vatios. Muy bien. Entonces, ese es el valor como tal, el valor real, el que ya tenemos cuando la conectamos o cuando la utilizamos para realizar un circuito, ¿verdad? Y esquemáticamente, acá tenemos cómo es una resistencia en un esquema gráfico, ¿verdad? Entonces vamos a ver que
va a tener ciertas banditas de colores. Vamos a llamar primera y segunda banda de color. Ahorita más adelante vamos a ver qué significa cada una de esas bandas o cómo lo vamos a utilizar. Tenemos una tercera banda que le vamos a llamar factor multiplicador y una cuarta banda mucho más separada que le vamos a llamar tolerancia. ¿Sí? Tal vez ahorita no se nos hace conocido este dibujo, este esquema, ¿verdad? Pero veamos acá. Estas son las resistencias, ¿sí? Las que nosotros conocemos como resistencias. Posiblemente alguno de ustedes pues ya las ha visto, algunos otros no, ¿verdad? Están dentro de los aparatos, por si alguien ha tenido la oportunidad de abrir un CPU de una computadora de escritorio. Dentro de una computadora de escritorio hay muchas resistencias, ¿verdad? Entonces vemos acá, estas son imágenes, ¿verdad? Que podemos encontrar nosotros las resistencias. Entonces cada una de esas bandas de colores o liñitas de colores que tenemos acá va a representar algo diferente, ¿verdad? Dependiendo qué tantas bandas. Entonces nosotros podemos medir su intensidad de la resistencia sin necesidad de conectar, ¿verdad? Entonces ese va a ser un cálculo teórico, ¿verdad? No quiere decir que sea exacto, obviamente no hay como que la midamos con un voltímetro, ¿verdad? Pero podemos calcular un valor teórico. Entonces, como les digo, las resistencias son muy comunes de encontrar dentro de los aparatos, incluso dentro de juguetes electrónicos, ¿verdad? Carros a control remoto, helicópteros, drones, etcétera. Y también las venden, ¿verdad? En las ferreterías o electrónicas venden las resistencias, ¿verdad? Dependiendo la capacidad que nosotros queramos. Entonces, para poder interpretar cada una de las resistencias, si así lo queremos ver, tenemos que saber qué significa cada uno de los colores. Entonces vemos que dependiendo del color significa el dígito de la primera y segunda banda. Por ejemplo, si es color negro, su dígito es 0. Si es amarillo, por ejemplo, es 4. Si es azul, es 6. Si es blanco, es 9, por ejemplo. Si es gris, es 8. ¿Sí? El oro, color oro, que es como color amarillo, ¿verdad? Pero diferente. Y el color plata, vamos a ver que no van a ser parte de los dígitos de ni la primera ni la segunda banda. Es decir, que ellos nunca van a estar ahí, sino que únicamente van a estar en la cuarta banda como un multiplicador, ¿verdad? Y ahora, si los demás colores están como multiplicadores, pues también tienen su factor multiplicador. Si es negro, se multiplica por 1. Si es verde, por ejemplo, se multiplica por 100,000. Si es blanco, por 1,000,000 y así sucesivamente, ¿verdad? De igual manera, si hay algunas bandas que representan la tolerancia, ¿sí? Que es la cuarta banda. La tolerancia solo puede ser el color chocolate, que es como un color café, el color rojo, el color verde, el color oro y el color plata. Solo esas 5 bandas pueden ser permitidas como la tolerancia, como el porcentaje, ¿se recuerdan? Bueno, entonces, por ejemplo, el color chocolate es de 1%, el rojo es de 2%, el verde es de 0.5%, el oro es del 5% y el plata es del 10%, ¿verdad? Así como puede haber un porcentaje alto como el de la plata, que es 10, puede ser un porcentaje pequeño, como es el verde, 0.5, ¿verdad? Bueno, ahora veamos este pequeño ejemplo de esta resistencia. Entonces, esta resistencia de X aparato, o que alguien pudo haber comprado, entonces debemos de interpretar
las primeras dos bandas nos van a decir los dígitos, ¿verdad? Entonces, en este caso es color rojo, entonces su primer dígito es 2. La segunda banda es amarilla, entonces su segundo dígito es 4. Quiere decir que van a formar el número 24, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los dígitos que forman el número. Ahora vamos a ver el multiplicador. Sí, tal vez no se alcanza a ver, pero es de color naranja. Entonces quiere decir que lo vamos a multiplicar por 1000 ohmios, ¿verdad? Que ohmios es la unidad de medida de la resistencia, ¿verdad? Y la tolerancia, como les digo, acá tal vez no se alcanza a ver muy bien, pero como es color oro, quiere decir que la tolerancia es del 5%, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría? 24 por 1000, 24.000, más menos, porque el porcentaje se puede sumar, como también se puede restar, ¿verdad? Más menos el 5% de los ohmios, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos calcular teóricamente la unidad de medida de una resistencia, ¿verdad? Bueno, entonces, teóricamente, ¿verdad? Obviamente, si queremos un valor mucho más exacto, tendríamos que hacerlo con un voltímetro, ¿verdad? Para poder calcular más exactamente. Bueno, entonces, lastimosamente, no estamos en las condiciones, sino que tendríamos que experimentar comprando un par de resistencias e irlas calculando, ¿verdad? Pero como estamos en nuestra Oye, casa, no se disculpe, puede. yo tengo una ¿Sí? duda. Yo no entiendo lo de más menos. O sea, Ah, entiendo perfectamente lo anterior, pero no sé qué hacer con ese más menos. solo se coloca ahí para ver qué es el margen de error. Pero no hay que hacer nada con él. No, si nos Ok, lo pidiera, ok, tendríamos que calcular el 5% de 24.000. perfecto. Gracias, Ah, profe. muy bien. ¿Por qué es más y por qué es Ajá, menos? Porque recuerden que al medirla puede ser más alto o puede ser más bajo, más bajo. dependiendo de las condiciones, como el calor, qué tanta corriente pase por ella, etcétera, ¿no? Pero no hay que hacer nada, solo se le agrega ahí más o menos de acuerdo al color. Solo eso. Gracias, muy bien. ¿Bueno, te da pena? Bueno, entonces les decía, podríamos experimentar y las resistencias son muy baratas de conseguir. Hay de 1 quetzal, 2 quetzales, etcétera, en las ferreterías y demás, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a recordar que al igual que las cargas, las resistencias se pueden conectar de dos formas, ¿sí? En serie o en paralelo. Entonces veamos si me hace el favor, y estará por acá, Dasher, de leer el primer párrafo. Dos o más resistencias se encuentran asociadas en serie cuando están conectadas unas a continuación de otras, de tal forma que cada una de ellas hace parte del circuito. Gracias, Dasher. Entonces, ¿cuándo están en serie? Cuando están conectadas una a continuación de la otra, en fila, por decirlo así, ¿verdad? No uno a la par de la otra, sino que en fila, ¿verdad? Bueno, continuemos, por favor, en Suri. En este caso, todas las cargas que circulan por la primera resistencia pasan por la segunda y las que circulan por la segunda resistencia pasan por la tercera y así sucesivamente. Por tanto, la intensidad de corriente que fluye por cada resistencia siempre es la misma. Muy bien, gracias. Pues cuando están en serie, la intensidad de corriente siempre es la misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la que pasa por la primera fluye hasta llegar a la segunda, pasa en la segunda hasta llegar a la tercera y así sucesivamente dependiendo cuántas resistencias tengamos, ¿verdad? Entonces acá vemos
un esquema si estuvieran conectados en serie. Acá tenemos una batería o un capacitor, ¿verdad? Recuerden que eso vimos la semana pasada, es decir, un generador de energía, ¿verdad? Puede ser corriente alterna, es decir, la que viene de los postes de energía eléctrica, o puede ser una batería que nosotros conocemos, ¿verdad? Desde una AAA hasta una D o una de 12 voltios como las de las motos o carros, etcétera, ¿verdad? Entonces la corriente eléctrica empieza a circular hasta llegar a la primera resistencia o resistencia 1, ¿verdad? Recorre hasta llegar a la 2 y de la 2 hasta llegar a la 3 hasta regresar nuevamente a la batería y así empezar el circuito una vez más sucesivamente, ¿verdad? Entonces eso es cuando están conectadas en serie. Entonces la corriente va a ser la misma. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces cuando están en serie es muy fácil sumarlas, ¿verdad? Entonces cuando están en serie, creo que la semana pasada vimos un ejemplo de esto también. Únicamente consiste en sumar sus valores, ¿verdad? Que obviamente van a estar representados en ohmios, ¿verdad? Y si quisiéramos calcular el voltaje de cada una de las resistencias, tendríamos que multiplicar corriente eléctrica por su valor. Y ese sería el voltaje, ¿verdad? Veamos un problema entonces. Nos va a hacer favor Kevin Cajina de leer nuestro problema. 3 resistencias se encuentran asociadas en serie. Determinar la resistencia equivalente y la intensidad de corriente que circula por cada una de ellas, si el voltaje de la fuente es de 12 voltios. Muy bien, gracias. Entonces acá hasta nos proporcionan el dibujito, ¿verdad? Entonces tenemos la batería que genera corriente eléctrica. Y tenemos 3 resistencias conectadas en serie, ¿verdad? Una tras la otra, en filita, ¿verdad? Aunque aquí no pareciera, pero si por ejemplo, estos son cables, ¿verdad? Si estiráramos el cable, quiere decir que eso está en línea, ¿verdad? Pero pueden dar forma de rectángulo, de triángulo, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Entonces veamos. ¿Qué nos preguntan? Primero, la resistencia equivalente, es decir, la resistencia que pasa por todo el circuito. ¿Cómo encontramos la resistencia que pasa por todo el circuito? Pues sencillo, ¿verdad? Sumando resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. La número 1 es de 2 ohmios, el símbolo de ohmios es este, más la 2, que es de 4 ohmios, más la 3, que es de 6 ohmios. Como es suma, el orden no afecta, ¿verdad? Puede haber colocado primero el 2, primero el 6, etcétera, ¿verdad? Entonces quiere decir que la resistencia equivalente de todo el circuito es de 12 ohmios. ¿Por qué? Porque están conectadas en serie. Ahora nos preguntan, la intensidad de corriente que circula por cada una de ellas, si el voltaje de la fuente es de 12 ohmios, ¿verdad? Entonces, como ya tengo la resistencia equivalente, que es de 12 ohmios, como voy a encontrar la intensidad de corriente, permítame. Bien, gracias. Bueno, entonces la intensidad de corriente
es igual a voltaje dividido resistencia, ¿verdad? Como el voltaje se reparte por todo el circuito, ¿verdad? Entonces son, en este caso, los 12 voltios, ¿verdad? Dividido la corriente, perdón, la resistencia equivalente, que son 12 ohmios, y eso nos va a dar 1, ¿verdad? No quiere decir que siempre va a ser 1. En este caso es 1. Y recuerden que la intensidad de corriente se mide en amperios. Esa A significa amperios, ¿verdad? Entonces, por favor, quiere decir que voltios dividido ohmios, vamos a obtener amperios. Lo vimos la semana pasada. Recuerden que hay unidades muy grandes que se miden en miliamperios, microamperios, etc., ¿verdad? Entonces, en este caso, la resistencia equivalente es de 12 y la intensidad de corriente eléctrica es de 1 amperio, ¿verdad? Es un circuito pequeño. ¿Alguna duda? ¿Pueden preguntar? ¿No? Bueno, veamos entonces. Cuando las resistencias están conectadas en paralelo. Nos va a ayudar a leer. Ya estará por acá. Hiromi nos va a ayudar. Las resistencias asociadas en paralelo se encuentran unidas de sus extremos, es decir, cada uno de ellos forma parte de una rama diferente que divide el circuito. Así, las cargas que llegan al punto A se reportan por las ramas en las que se encuentran las resistencias R1, resistencia 2 y resistencia 3. Por tanto, la intensidad de corriente se divide en las ramas, como la carga eléctrica se conserva. El número de cargas que circula por las 3 ramas corresponde al número de cargas que ingresó en el punto A, que posteriormente saldrá por el punto B. Muy bien, gracias. Bueno, entonces vemos en este caso, no están conectadas una después de la otra, sino que están como que a la par, por decirlo así. Entonces vemos que tenemos nuestra batería o fuente, ¿verdad? La energía eléctrica sale y al llegar a este punto no pasa de corriente en resistencia en resistencia, sino que lo que pasa con la corriente eléctrica es que se reparte entre las resistencias que tengamos, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a que al repartirse, pues obviamente tenemos que tomar en cuenta sus fracciones. Recuerden que la semana pasada hicimos una suma parecida a esto, en donde teníamos que buscar los inversos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica se reparte en este caso, ¿verdad? No pasa de resistencia en resistencia, sino que se reparte, ¿verdad? Muy bien. Veamos un ejemplo entonces que nos va a hacer favor de leerlo. Bueno, acá. ¿Sí? Bueno, no lo vamos a leer porque está muy fácil. Dice calcular la resistencia del circuito y tenemos ahí nuestro circuito, ¿verdad? Entonces tenemos una batería, creo que ahí falta un dato, veamos. No falta un dato. Bueno, tenemos una batería que distribuye corriente eléctrica, ¿verdad? Va hacia acá y al llegar a este punto, la corriente eléctrica se reparte entre 3 resistencias. Una de 2 ohmios, otra de 4 ohmios y una más de 6 ohmios, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de encontrar? La resistencia total o resistencia equivalente de nuestro circuito completo. Entonces, en este caso que están conectadas de forma paralela,
1 partido resistencia equivalente va a ser igual a 1 partido resistencia 1 más 1 partido resistencia 2 más 1 partido resistencia 3 y así sucesivamente todas las resistencias que tengamos. Tenemos 6, 7, 8 resistencias, todas las que tengamos, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a tener 1 partido resistencia equivalente igual a 1 partido 2 ohms más 1 partido 4 ohmios más 1 partido 6 ohmios, ¿verdad? Básicamente, ¿qué decimos acá? 1/2 más 1/4 más 1/6, ¿verdad? Entonces 1/2